Ya, dame un segundo. Ya. El de primer orden. Exactas. Antes de eso venían las homogéneas. Aquí, si no me equivoco, son las separables. Y ya, bueno. Estas serían las de primer orden, ¿no? Separables, homogéneas, exactas, lineales y Bernoulli. Sí, creo que es solo eso, hasta primer orden. Ya, ok, entonces no está mucho. No es mucho, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso general. Tengo el libro igual acá. Aquí están los temas. Generalmente el primer parcial es de estos dos, las dos unidades, la 2 y la 4. Ya lo de modelado, con modelado hacían Recording in progress. Bien, vamos a comenzar entonces con el paso para el examen. Les iba mencionando de que generalmente el primer parcial es de todas estas ecuaciones. Variables separables, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas. Y se solía tomar en cuenta estas ecuaciones, ¿no? Con coeficientes constantes. Algunos otros métodos que no tenían coeficientes constantes, ¿no? Era el caso de, si no me equivoco, las ecuaciones de Newton, ¿ya? Pero, como ustedes mencionan que solamente está Bernoulli, sería simplemente el tema número 2. Bueno, la unidad 2 de este libro, que aquí nos indica, ¿no? Las variables separables, ecuaciones lineales, ecuaciones exactas. En estas lineales vamos a ver el método de sustitución, que básicamente consiste en transformar una ecuación en una derivada, ¿no? Vamos a explicarlo eso. Tema de ecuaciones exactas. En cálculo 2 ya han visto lo que son las diferenciales exactas, ¿no? Que por un teorema, las segundas derivadas cruzadas son iguales. De ahí justamente nacen lo que son las ecuaciones exactas. Algunas soluciones por sustitución, igual vamos a ver, ¿no? Bien, comencemos. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Eso es lo que vamos a avanzar hoy. Y vamos a anotarnos lo siguiente. Como ustedes saben, ya hemos visto lo que eran ecuaciones diferenciales, ¿no? Una ecuación diferencial es las mismas ecuaciones que teníamos antes, que decíamos y igual a ax cuadrado más bx más c, y las soluciones eran y igual a la fórmula general de aquí, ¿no? Que ahorita no me acuerdo bien. Creo que era así. No creo que va acá, pero estas eran sus raíces, ¿no? Eso le llamamos raíz o solución. En nuestro caso, no tenemos este tipo de ecuaciones, sino que vamos a tener ecuaciones con justamente derivadas, ¿no? O diferenciales. Generalmente, esta es la más sencilla, ¿ya? ¿Es una ecuación diferencial? Sí, porque esta derivada está igualada, es una igualdad, con una función de x. Y de aquí, lo que nosotros tratamos de hacer es encontrar la función y original, que es básicamente otra función, llamémoslo f mayúscula de x, y por tema de que las derivadas de las constantes son ceros, aquí siempre puede haber un cero, saben que más cero no afecta, esto siempre tendrá su constante, ¿no? Una constante arbitraria. Donde f de x, obviamente f mayúscula de x, ¿quién es? Es la integral, también conocida como antiderivada de esta función de aquí, ¿ya? Eso, y bueno, a esto llamamos nosotros integración directa.
Es el método número 1. Integración directa, ¿ya? Cuando yo logro despejar la diferencial de un lado y solamente me quedan funciones, bueno, la función, o bueno, una función en función de x, para la redundancia, podemos integrar y hallar justamente esa f de x más una constante, ¿ya? Siempre es bueno acordarse que al integrar aparece la constante. ¿Por qué razón? Porque las derivadas de una constante siempre da 0, y aquí implícitamente siempre hay un más 0. Ah, ya, creo que no se escucha, dicen, ¿no? Ahora sí, ¿se escucha mejor? A ver, creo que puedo subirle el volumen a esto. Déjenme verlo. El micrófono está a tope. Está a tope, a tope. Ya, ahora sí. Lo voy a pegar un poco. Estaba debajo de... Se escucha bien, Estaba se muy escucha abajo. Ya, ok. Bien. Entonces, para suerte de ustedes, generalmente todas las ecuaciones terminan en este punto. Podría decirse que este es el paso final. Y la casualidad de este grupo es de que ustedes pueden utilizar un software llamado Derive, ¿no? Generalmente, si ustedes logran encontrar esto de aquí, lo único que hacen es meter esa f de x. Por ejemplo, si yo sé que la derivada de y respecto de x es igual a, qué sé yo, x cuadrado más x sobre 2, tendría que hacer simplemente y igual a la integral de x cuadrado más x sobre 2, ¿correcto? En otros grupos, esto de aquí tienen que hacerlo manual, ¿no? Sí, tendrían que saber manejar bastante bien lo que es el tema de las integrales, métodos de integración, y hay un montón de métodos de integración, ¿no? Las integrales son bastante diversas, pero para suerte de ustedes, existe este software aquí que pueden utilizarlo, ¿no? Hasta el momento tengo entendido que siempre les permite utilizar, siempre y cuando, obviamente, estén usando una computadora que no tenga internet, ¿no? Este software no necesita internet, ¿ya? Y lo único que harían ustedes es seleccionar este simbolito de aquí, ¿no? Que nos dice buscar la integral. Pueden poner que sea definida, en el caso de las áreas, sabíamos que era definida, pero para nosotros, siempre hay que seleccionar la variable x, en este caso, es indefinida, ¿no? Incluso nos dice qué integral quiere considerar. Voy a poner c, y ahí me da el resultado de mi ecuación diferencial, en este caso. Ustedes tienen esa facilidad, ¿no? Dice, a ver, vamos por acá. Nos dice que y es la ecuación x al cubo sobre 6 más x cuadrado sobre 4 más una constante c. ¿Ya? Ahora, a esta ecuación de aquí, bueno, a esta función en realidad, se la conoce como solución. ¿De qué tipo? Una solución general. ¿Por qué general? Porque esto produce una familia de curvas. Me explico. Esta familia de curvas es una familia de curvas, valor de redundancia, por este valor de aquí. Ese es un valor arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que esta C puede tomar cualquier valor constante. Puede ser 3, puede ser 2, puede ser E incluso, puede ser I, lo que ustedes quieran. Pero, como no conocemos ese valor de C, decimos que es una solución general, ya que al asignarle un valor a C se producen infinitas curvas, y a eso llamamos una familia de curvas, ¿no? Ahora, ¿cómo se encuentra lo que es la solución particular? Una solución particular, nosotros la tenemos cuando tenemos un punto conocido de la función que hemos encontrado. Por ejemplo, me dice que cuando x vale 0, y vale 2. Ahora sí, ¿cuál es mi solución particular? Y esto es tan sencillo como reemplazar y encontrar el valor de c. En este caso, x tendrá un valor de 0 y y tendrá un valor de
2. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar. Eso es lo que hacemos. Vamos a reemplazar. Y vamos a decir 2 igual a 0 al cubo sobre 6 más 0 al cuadrado sobre 4 más c. ¿Ya? De aquí nosotros sabemos que c tiene un valor de 2. Por lo tanto, mi ecuación diferencial tiene como solución particular en el punto 0,2 la siguiente ecuación. Y es igual a x al cubo sobre 6, x cuadrado sobre 4 más el valor de c. Y el valor de c es 2. Y esta de aquí es la solución particular. ¿Bien? De momento ya sabemos la integración directa, voy a entrar aquí directa, que es el método más sencillo, el primero que vamos a ver esta noche. Y también hemos hablado sobre solución general y solución particular. Las soluciones particulares, ojo, solo se dan si nos dan un punto inicial, ¿ya? Si no tenemos este punto inicial, no es necesario buscar la solución particular. Se habrán dado cuenta que en los prácticos les sale, ¿no? Diferencial de y, diferencial de x, xy igual a x cuadrado, punto y coma, y0 igual a e, por ejemplo, o y0 igual a 5, o y1 igual a 3. Esto de aquí me indica que yo debo hallar una solución particular, ¿ya? Si esto no está, no tenemos los datos suficientes para hacer una solución particular, así que solamente encontramos la solución general. Bueno, y tampoco es que sea muy difícil hallar la solución particular, ¿no? Es simplemente reemplazar esos valores. Bien. Bueno, antes de continuar, ¿alguna pregunta de este punto? Todo claro. Ok. ¿Ya? Bueno, a ver, creo que para este punto no tenía ejercicios. Así que voy a continuar por acá. Esto de aquí lo voy a mover aquí. ¿Ya? Listo. Y voy a continuar aquí abajo. Bien, segundo punto. Vamos a ir complicándonos un poco más. Vamos a hablar de variables separables. Esta es muy útil. Más que todo quiero que entiendan, ¿no? En qué caso se aplica una variable separable. Bueno, el formato de la ecuación diferencial de este tipo, cuando no es de integración directa, vamos a tener la casualidad de que la diferencial de y está igualada a una función de dos variables, es decir, f de x y también de y. Por ejemplo, qué sé yo, xy cuadrado es una función de dos variables, x sobre y es otra función de dos variables, seno de x más y también es una función de dos variables, pero nosotros podemos aplicar este paso si se puede transformar de la siguiente forma, es decir, la diferencial no se transforma, sigue ahí. Lo que vamos a transformar es esa función. Recuerde que es una función de dos variables, más o menos de este tipo. Sí, así, puede ser así igual. Pero esta f de xy tiene esta propiedad. Se dice que es separable si ustedes pueden transformar f de xy en un producto. Y ese producto es una función que depende solamente de x multiplicada por una función que dependa solamente de y. De estos tres ejemplos, ¿cuáles de aquí creen ustedes que se puede hacer eso? Separar en un producto.
solamente las dos primeras, ¿no? De esta de aquí, podríamos intentar aplicar lo que es la suma en el seno, pero al final igual nos va a quedar, si no me equivoco, coseno de x, seno de y, seno de y, seno de x. Si no me equivoco es algo así, pero igual sigue siendo no separable, ¿ya? En el caso de estas dos no se puede separar, no podemos separarlo, pero en estos casos de aquí sí, ¿no? Yo digo h de x y digo y cuadrado, ya está separado por un producto. Aquí solamente hay x y aquí solamente hay y. F de x, f de y. Bueno, h de x en este caso y g de y. Ya están separadas. Aquí igual se puede separar de esta forma. Tenemos solo x y solo y. Bien, si nosotros logramos hacer esto, el siguiente paso es separar. De ahí el nombre, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a separar? Todas las x se van a mantener de un lado y todas las y las vamos a mandar al otro. En este caso, esa diferencial de ahí, esa integral, diferencial de y respecto de x, se puede escribir así igual también, de y de x y h de x, g de y. De acá, h de x la voy a mantener al lado derecho, esta de x la voy a pasar a multiplicar, así, y esta de y se mantiene, y lo que ocurre es lo siguiente, la g de y la estamos separando, la vamos a mandar al lado izquierdo, pero en este caso pasa a dividir, ¿no? G de y. Y el otro paso es simplemente aplicar las integrales, y de acá, obviamente vamos a tener h de y, bueno, perdón, g mayúscula de y igual a h de x más una solución más o menos de ese tipo, ¿ya? Ahí lo que hacen ustedes va a ser simplemente integrar ambos. Todo lo del lado izquierdo se integra y todo lo del lado derecho se integra, ¿no? Y podemos usar nuestra calculadora. Bien, este es el segundo método. Un ejemplo sencillo. Yo les digo que la derivada de y es igual a la derivada de x igual a x más y. Esto es separable. Bueno, ahí. Igual, ¿no? ¿Es separable o no es separable? Sí, ¿no ves? ¿Cómo podemos escribir esto? Sencillo. Derivada de y respecto de x, e a la x, en este caso ya le cambié el más por el menos, e a la y. De ahí está, ya puedo separarlo, sí. Esto se va a quedar al lado derecho y esto se va a pasar al lado izquierdo. Nos va a quedar e a la y, está dividiendo, pasa a multiplicar, diferencial de y e a la x está a la derecha, su diferencial de abajo, de aquí, esta fracción pasa a multiplicar. Integramos y vamos a tener que e a la y es igual a e a la x más c. ¿Ok? Y esa es una solución general. ¿Se puede tratar de despejar y? Sí, depende de ustedes si quieren despejarlo, o depende de qué resultado salga en la pregunta, ¿no? Para seleccionar. Aparte de eso, tienen que el examen es de opción múltiple, ¿no? Pues aquí no es necesario usar la calculadora, ¿no? Esto es bastante sencillo. Integral de e. Bueno, esto es el segundo caso, que son las variables separables. Vamos a ir subiendo la dificultad, ¿ya? Vamos a pasar al tercero, que si no me equivoco, voy a revisar el orden en el libro, vendrían a ser las ecuaciones homogéneas.
Lo busco por acá. La variable separable, justamente esto nos dice, ¿no? Lo que consiste es esto de acá. Si logramos separarlo, se dice que es separable o que tiene variables separables, ¿no? En el caso de aquí, esta no es separable, no se puede separar. Pero en el caso de acá, como que sí se puede, ¿no? Esta suma de los exponentes es un producto. Y podríamos separarlo, ¿no? Está explicado aquí en el libro también. Cómo se soluciona, se reparte y se resuelve. A ver. Siguiente punto, ¿no? Aquí varios ejercicios, me imagino que tienen del práctico. Simplemente tienen que llevarlo todas las X al lado izquierdo o derecho, o todas las Y al lado izquierdo o derecho, según convenga. Obviamente recuerden que la diferencial siempre tiene que estar multiplicando, ¿no? Debe estar multiplicando lo que quieren integrar. Bien. Ecuaciones lineales, dice una ecuación lineal tiene esa forma. Tiene el primer orden, tiene la homogénea. Creo que aquí no se toca lo de las ecuaciones homogéneas. Ah, aquí está, por sustitución, ¿no? Después lo toca. Bueno, voy a explicar esto porque va más relacionado con el método anterior. Recuerden que cada método al final siempre queda una integración, ¿no? Una integración directa. ¿Ya? En este caso obviamente está separada. Y vamos a hablar de homogéneas. Homogéneas. ¿Ya? Son informaciones homogéneas. Básicamente nos dice que, bueno, aquí utilizan T. Ya. Quiero ver bien su nomenclatura. Un poco distinto, ¿no? ¿Qué letra utiliza el ingeniero para la sustitución? ¿Usa la V, la T, la U? Creo que está usando U aquí. La U. Ya. Bueno, en realidad la letra es lo de menos. Lo que nos interesa a nosotros es sí. Nos interesa a nosotros es la metodología de resolución, ¿no? Se dice que una ecuación diferencial es homogénea si tiene la siguiente forma. Diferencial de Y, diferencial de X, M de XY y N de XY. En el libro está de una forma rara. Aquí a lo que a nosotros nos interesa es que son del mismo grado. ¿Ya? Son del mismo grado. ¿Qué quiere decir? Que si M es de segundo grado, N también tiene que ser de segundo grado. Que si M es de cuarto grado, esto igual tiene que ser de cuarto grado, ¿no? Ejemplo, a ver. X cuadrado más Y cuadrado más XY es de segundo grado. Si aquí solamente tengo X cuadrado, también es de segundo grado. Así que ahí es homogénea. ¿Ya? Otro caso. Esto de acá. ¿Es homogénea? Sí, ¿no? En este caso de aquí, el grado de adentro de la raíz es 2. La raíz es 2. Recuerden, 2 sobre 2 es 1. El valor o el índice de esta raíz, recuerda que siempre divide al exponente que se genera acá. Así que, sí, igual es de grado 1. ¿Ya? Esos dos ejemplos de ahí. Y bueno, lo que se hace es justamente lo siguiente. Si son del mismo grado, podemos
transformarlo de esta forma. Vamos a tener la siguiente sustitución. ¿Ya? La sustitución es U igual a Y sobre X. ¿Ya? De acá, Y es U por X. Yo generalmente lo manejo esto con V. Bueno, porque así lo aprendí, ¿no? Pero U y X, ambas son funciones de X. Así que si yo quiero derivar, es decir, si quiero sacar Y', aquí tengo la derivada de un producto. ¿Y cómo se deriva el producto? U por B. Era la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Correcto? Entonces vamos a tener U' por X más U por X'. En el caso de U' no lo conocemos. Esta es simplemente una función. Pero en el caso de X' sabemos que esto es 1. Así que X' nos va a quedar que Y' es igual a U más U' por X. O escrito de esta forma, X por U. Y esa es la sustitución que se hace. Bueno, escrito con la otra notación es la derivada de Y respecto de X más, perdón, igual a U más X por la derivada de U respecto de X. ¿Ya? Y lo que se hace con esto es simplemente sustituir, ¿no? Esta es la primera y esta es la segunda ecuación que se sustituye. Ahora, una recomendación. Si es que quieren hallarlo lo más rápido posible, siempre vamos a tener de esta forma, ¿no? M y N. ¿Ya? Ahora, aquí hay que multiplicar por 1 sobre X y abajo también por 1 sobre X. Pero ese 1 sobre X generalmente, o bueno, no generalmente, siempre tiene que estar elevado al grado. Es decir, que si la ecuación es homogénea de segundo grado, ahí obviamente va a estar un 2, ¿no? Si fuera de tercer grado, ahí va a estar un 3 y así sucesivamente, ¿no? En los otros casos. Bueno, una vez hechas las sustituciones, generalmente vamos a tener esta forma, U más X, U y diferencial de X, igual a una función, pero en U. Y esto de acá simplemente se resuelve a través de variables separables, ¿ya? Nótense que aquí ya tenemos solamente dependiente de U y aquí solamente dependiente de X. Que por lo general, bueno, esto no siempre, bueno, sí es una función de U, pero no siempre va a quedar, como les digo, a veces queda así, ¿no? 1 sobre U, U, U más 2, U más 2 sobre U, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nos interesa de aquí es que solamente depende de U. Y al ser esta U una suma, lo que se hace es pasar a restar. Y con eso nos va a quedar algo así. F de U menos U igual a dx sobre X. De ahí pasamos a lo que es el paso, ¿no? Al primer paso. Aquí es el segundo, se hace separable. Y aquí obviamente integración directa. ¿Ya? Eso de manera general. Quiero hacer sí un ejercicio de esto. En el texto tenemos varios.
Dice, a ver. En los problemas 1 al 10, resuelva la ecuación diferencial dada usando las sustituciones adecuadas. Cada una de las ecuaciones diferenciales de los problemas 1 al 14 es homogénea. Bien, a ver, de aquí, ¿cuál quieren resolver? ¿Cuál nos llevamos para resolver? La 9 puede ser. Ya, la 9. La 9 dice. Ok. Ejemplo, entonces. ¿Será que nos da la hoja? Yo creo que sí. Es que la hizo la hoja. Lo voy a mover para este lado. Le doy la recomendación. Ya. A ver, antes que nada, levémoslo al formato que necesitamos. Tenemos x más raíz de xy de y igual, esto está igualado a 0, restando pasa a sumar y de x, ese más se sobreentiende, de y sobre dx igual a y sobre esto de aquí, x más raíz de xy, ¿ya? Ahora, el de arriba obviamente es primer grado, ¿no? Imagino que la duda puede estar aquí abajo. Primer grado, y aquí es grado 2, pero por la raíz, 2 sobre 2, 1, ¿no? Primer grado, ¿ya? Así que siempre es bueno anotarse un ladito, va a ser ecuación diferencial homogénea, ¿ya? Hemos encontrado qué método vamos a aplicar para solucionar esta ecuación diferencial. Bueno, como recomendación les había dicho que hay que multiplicar por 1 sobre x. Apliquémoslo y vamos a ver qué pasa. Esto es por si acaso antes de reemplazar, ¿no? Antes de reemplazar. Así que voy a tener y por 1 sobre x. Y aquí abajo vamos a tener x más raíz de xy por 1 sobre x. ¿Ya? De aquí nos va a quedar esta forma. De y de x es y sobre x. X por 1 sobre x es 1. Más aquí abajo raíz de xy sobre x. Voy a escribirlo hacia este lado. Y sobre x y abajo. Uno más. ¿Cómo puedo introducir esta fracción, esta x de acá, dentro de la raíz? Como es una raíz cuadrada, lo que agarro es simplemente cuadrando la raíz, xy, y esta x que está con 1, lo elevo a la raíz, ¿no? En este caso es raíz cuadrada, sería x cuadrado. De acá, y sobre x, 1 más x sobre x cuadrado, nos va a quedar x en el denominador, ¿no? Así que queda y sobre x. De esta. Ahora sí, vamos a aplicar la sustitución. Y nos queda de la siguiente forma, ¿no? La diferencial era u más x por u
derivado respecto de x igual, donde veamos y sobre x, eso va a ser u. ¿Dónde tenemos y sobre x? Arriba. Y aquí abajo dentro de lo que es la raíz. Raíz de u. ¿Ya? Bien, justamente les había dicho, ¿no? Esto queda en función de u. Ya no nos queda ninguna x. O bueno, no nos debería quedar ninguna x. Así que lo que vamos a introducir es lo siguiente. Vamos a tener u, 1 más raíz de u, menos u. ¿Ya? De acá, x de u de x, vamos a resolver esto de aquí primero. Sería u menos u por 1 más raíz de u. Así. Estamos sumando estas fracciones, ¿no? Esta fracción de acá con esta u de aquí. En realidad es una resta, ¿no? 1 más raíz de u y nos queda de esta forma. Así. Así que va a ser 1 menos u, menos por más menos u, menos por más menos u raíz de u. De acá, estos dos se van. Y queda lo siguiente. Va a quedar x, diferencial de u, diferencial de x. Y queda menos u raíz de u, 1 más raíz de u. En este espacio ya podemos decir que es separable. Lo único que haría falta es esta x llevarlo aquí con 1 sobre x, ¿no? Pero eso lo vamos a hacer después. Bien, voy a pasar esto de aquí, está dividiendo. Pasa a multiplicar. Y lo de acá está multiplicando. Este menos 1 pasa a dividir. Todo eso por du. La dx está dividiendo, pasa a multiplicar. No nos olvidemos de ese menos. Menos dx. Y la x que estaba multiplicando pasa a dividir. Y ahí ya tenemos, ¿no? Integración directa. Integramos. Integramos. A ver, ¿qué solución nos da esto? Podemos intentar resolverlo, claro. O podemos meterlo directamente a la calculadora, en este caso. De este lado tengo menos logaritmo natural de x más c. Y esto de aquí lo voy a llevar a la calculadora. A ver. Siempre hay que tener cuidado así al usar esto. SQRT U. Usar correctamente los paréntesis y nada más. A ver, 1 más raíz de u sobre u diferencial de u. Perdón, raíz de u. Aquí en el botoncito buscamos la integral. Variable u está bien definido. En este caso no necesito la constante ya está del lado derecho. Y ahí está, ¿no? Ese es el resultado. Este ejercicio lo resolví con el otro grupo. Por la mañana tuvimos que hacer, si no me equivoco, fracciones parciales, pero para resolver esto. Ah, no. Es directo. Logaritmo natural. El primero decía logaritmo natural de u. Y el segundo decía menos 2 raíz de u.
Y ahí está la solución. Diríamos que ya está la solución general, pero hay que hacer una corrección acá. No podemos dejarlo en U. Eso es simplemente una sustitución. Eso es y sobre x. Y aquí también y sobre x. Cambiamos el orden. C menos el logaritmo natural de x. Y esa es la solución general. ¿Ya? Bien. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta que tenga? Todo claro, ya fue. Ok. Bueno, a ver. Variables separables. Sí, ya nos toca ecuaciones lineales de primer orden. Bueno, hemos visto integración directa, variables separables. Esto de acá. ¿Puede cambiar el color? Ah, sí, se quitó. Más bien. Ok. Otra hoja. Y les voy a explicar este método de acá. 4. Lineal de primer orden. Antes que nada, vamos a ver el formato o forma que tienen estas ecuaciones. Por si acaso, esta ecuación diferencial es lineal justamente porque sus coeficientes son o bien funciones de x o bien constantes y además son de primer grado, ¿no? Por eso es lineal. Ya que sea de primer orden significa que la derivada máxima es la derivada primera. Es decir, derivada de y respecto de x. ¿Ya? Nosotros vamos a manejarlo de esta forma. La derivada de y respecto de x más una función que la vamos a llamar p de x, que multiplica a y. Y esto es igual a otra función que depende solamente de x, la cual vamos a llamar q de x. ¿Ya? Escrito de otra forma, a los que les gusta esta notación, esto es y' más p de x y igual a q de x. Son exactamente la misma ecuación, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente observación. Ojo. Aquí adelante solo puede estar el coeficiente 1, ¿ya? En algunos casos vamos a tener que despejar, ¿no? Dividirlo, multiplicarlo, sea el caso, pero tenemos que dejar de esa derivada de primer orden, su coeficiente hay que dejarlo en 1. Obviamente el 1 se sobreentiende, ¿no? Por eso no se lo escribe. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución es la siguiente. Resulta ser que yo puedo agarrar toda esta ecuación y todo el miembro izquierdo lo voy a multiplicar por un valor. A ver, en el libro, ¿cómo lo llaman este valor? Función lineal. Sí, este de acá. Ese valor de ahí.
mu de x. El mismo valor que he utilizado siempre, ¿ya? Mu de x, ¿ya? Obviamente para que la ecuación, recuerden que esto es como una balanza, ¿no? Todo lo que se aplica al lado izquierdo se aplica al lado derecho. Entonces esa multiplicación tengo que hacerla obligatoriamente al lado derecho. Pero aquí no importa, ¿no? Si ustedes siguen viendo, esto sigue siendo una función de x, ¿ya? Así que de este lado no me complica más. Bueno, no se me complica más la solución. Pero al multiplicar justamente por esa mu de x, esta mu de aquí, ese valor o esa función en este caso, tiene la siguiente propiedad. Esta ecuación se transforma en una derivada. Esa propiedad tiene esto de acá. Obviamente, primero quiero multiplicarlo. Perdón. Lo vamos a multiplicar. Ya saben multiplicar, ¿no? Mu de x por diferencial de y, diferencial de x, más mu de x, p de x y y. Y de este lado solamente nos queda mu de x y mu de x. ¿Ok? Ese es el primer paso. Vamos a multiplicarlo por este valor de acá. Y lo que hace ese valor es que transforma a la ecuación en una derivada. Es decir, que todo esto de acá, esto de aquí, se va a transformar en la derivada respecto a x de este producto. Mu de x por y. Esa propiedad tiene esta función, que bueno, ya lo hemos visto en el libro, cuál es esa función, ¿no? Pero transforma todo el miembro izquierdo en esta derivada. Así que esa derivada, lo único que hay que hacer es integrarlo. Tenemos una derivada, la operación inversa podría decirse es la integral. En este caso vamos a utilizar una integral respecto de x, y como estamos aplicando esa integral aquí, la misma integral se aplica al lado derecho. ¿Ya? Y bueno, esto queda así, diferencial con diferencial, integral con la derivada. Y te queda mu de x por y igual a esta integral de acá. Mu de x, todo multiplicado por la diferencial de x. Y aquí directamente aplicamos integración directa, ¿no? Listo, ya está solucionado. Esa no es artificio, ¿no? Esa sustitución, bueno, tampoco una sustitución en sí, pero esta multiplicación nos permite transformar todo el miembro izquierdo en esa derivada de ahí. Y bueno, solamente nos falta nombrar a quién es realmente mu de x. Y mu de x es esta integral de acá. Es e elevado a la integral de x, perdón, p de x de x. Y nosotros ya conocemos a p de x, ¿no? Habíamos visto que p de x es este valor de acá. Ese es p de x.
Y nuestra mu de x, que es lo que hemos pintado de rojo, todas esas mu de x son este valor de aquí. Y justamente este valor pues, es el que permite hacer eso, ¿no? Porque ustedes saben, ¿no? Que e a la u, si nosotros lo derivamos, es u' por e a la u. Y justamente este valor me permite transformar esta primera parte de la ecuación en el producto, o bueno, la derivada de el producto de estas dos funciones. ¿Ya? Bien, hagamos un ejemplo. Vamos a buscar acá. Creo que eso era esto. A ver. Ujú. Práctico 4 de CPS, ¿no? Ujú. Sí, justamente con ese método se resuelve el práctico 4. Sí, son estas acá. A ver, una al azar, a ver, la 15. No, la 15 no es lineal homogénea. 21. Ya, puede ser. Es simplemente saber interpretar, ¿no? Aquí, por si acaso, la función, bueno, la variable independiente es θ y la variable dependiente es r. Así que tenemos la solución a esto de acá. Ya. Entonces, r de θ. Esa es la función. Por lo tanto, esto es r' más secante de θ por r igual a coseno de θ. Este valor sería mi P, como no estamos hablando de X, estamos hablando de θ, sería P de θ y Q de θ. ¿Ya? Acá vamos a encontrar mu de θ en este caso, y sería E elevado a la integral de la secante de θ diferencial de θ. Veamos esa integral. A ver. Integramos. Logaritmo natural de tangente, dice.
secante. ¿Qué era la secante? A ver, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. 1 sobre coseno. Sí, sí, 1 sobre coseno, ¿no? Ya. Tangente, 2pi más 4, 2 tita más pi sobre 4. De acá, esto es tangente de 2pi cuartos. Entonces, esto va a quedar de esta forma. Tangente sobre 4 se multiplica a R' más secante de pi por R. Coseno de pi, tangente esto de acá es de esta forma, ¿no? Tangente de 2 tita más pi sobre 4 por R. Esto de aquí hay que integrarlo. Coseno por tangente. Todo eso diferencial de tita. Todo acá se simplifica. Tangente por R. Y necesitamos esta integral. Derive. Sí, ¿no? Vamos a usar el derivo. Seno de tita por todo eso de ahí. Simplificar. Esto es menos coseno más x más c. Ya todo esto pasa a dividir. Solución general. Ya aquí he hecho las operaciones. Esa integral y nos queda eso de ahí, ¿no? Así que esa es la respuesta. Bien, bueno, más que todo, aquí lo importante es hallar este valor de acá, ¿no? Mu de x. Mu de x transforma la parte izquierda en una derivada y ya es mucho más fácil de resolver la ecuación diferencial, ¿no? Simplemente hay que integrar el lado derecho y esto de acá al final pasa a multiplicar, bueno, en este caso a dividir, ¿no?
Bien. Vamos a ver el otro método que se llama Bernoulli. ¿Ya? Bernoulli tiene esta cualidad de acá. Es bastante parecida a lo que es las ecuaciones lineales, solamente que del lado derecho tenemos y elevado a la enésima potencia. Ahora, lo que se hace es una transformación, se puede decir, y vamos a transformar de la siguiente forma. Vamos a hacer desaparecer esta y. ¿Cómo puedo hacer desaparecer esa y? Multiplicando todo por a la menos n, ¿no? Y a la menos n. Y nos va a quedar y menos n, y prima, más p de x, y tiene 1, le estoy multiplicando menos n, así que le restamos menos n, igual a q de x. De esa forma. Y ahora lo que vamos a hacer es una sustitución. ¿Cuál sustitución? La siguiente. ¿Qué letra utilizan? A ver. Ecuación de Bernoulli. Ocupan la U, creo. Sí, ocupan la U. ¿O no? Sí, ocupan la U. Vamos a utilizar U igual a este pedacito de aquí. Y1 menos N. ¿Ya? Eso de ahí yo lo voy a derivar. Derivada de U respecto de X. Esta es una función elevado a una potencia. ¿Cómo se deriva? 1 menos N, Y1 menos N menos 1 por Y'. ¿No? U a la N' es igual a N U' por UN menos 1. O bueno, N menos 1 U'. Estamos haciendo esa derivada. Ahora, diferencial de U respecto de X, 1 menos N, 1 menos N menos 1, menos N por Y'. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo justamente ese valor. Y lo que voy a hacer es simplemente despejar ese valor. 1 menos N, diferencial de U, diferencial de X, menos N y Y'. Ahora sí, aquí está la primera ecuación de la sustitución y aquí está la segunda. Ahora, luego de sustituir, nos queda de esta forma. 1 menos N por U' más P de X por U igual a Q de X. Y si ustedes obviamos esta parte de acá, es decir, si esto no lo toma en cuenta, todo esto de aquí sería una ecuación diferencial del anterior punto, ¿no? Una ecuación diferencial lineal de primer orden. Pero para ello hay que hacer desaparecer este valor de aquí. 1 menos N. ¿Ya? Que es muy fácil, ¿no? Hay que multiplicarlo por ese valor de ahí. Después hay que solucionar
por lineal. ¿Listo? Eso es Bernoulli. Hacer esta sustitución para ocupar el método de solución para ecuaciones lineales. ¿Ya? A ver, voy a buscar un ejemplo. Esto sí, esta de aquí y la 4 la he visto en varios exámenes. Me refiero al método. Generalmente es una exacta, una lineal y una de Bernoulli. Y 2 preguntas son teóricas. Eso lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Cómo identificar el grado, si es lineal, cuál es su orden. Eso igual entra al examen. Sí, tengo modelos de exámenes. Los voy a recolectar y voy a descartar las preguntas que dicen ustedes que no va a entrar, ¿no? De todas formas, el práctico es un buen modelo de examen, ¿no? Generalmente las preguntas salen de ahí. Verduli. El aquí la 22 es una ecuación de Bernoulli. Resuelva. Vamos a explicar esta de aquí. Me imagino que una sencilla. Todas están sencillas, la verdad. Esta de acá se ve más interesante. Lo único complicado siempre va a ser, ¿no? Tratar de llevar hasta la integral y la integral la resuelve con deriva. Son bastante afortunados por eso. Bien. Entonces esto de aquí es y'. Y por x por y a la cuarta sería xy a la cuarta. Y por menos 1 es menos y. Entonces y' más y igual a x y a la cuarta. ¿Ok? Y aquí nosotros podemos escribir ecuación diferencial de Bernoulli. Ese método vamos a utilizar. Y bueno, voy a hacer mi sustitución. Vamos a escoger. Bueno, antes de eso, sería y menos 4, y' más y menos 4 más 1, menos 3, igual a x. Ahora sí, eso va a ser u. U va a ser igual a y elevado a menos 3. Derivemos. Derivada de u respecto de x. Menos 3. Menos 3 más 1. Perdón. Estamos derivando, no estamos integrando. Se resta 1. Y y'. Resolvemos y nos va a quedar que la diferencial de u respecto de x no. Por si acaso, u y y son funciones de x. Es decir, u de x, y de x. No se deriva respecto de y. Estamos tomando a y como una función y a u también como otra función. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado. ¿Ya? A ver, estamos aquí, ¿no? Menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Y'. Esto de acá es esto de aquí. Y esto de aquí es esto de acá. ¿Ya? Si despejamos, tenemos que menos 1/3 de la derivada de u respecto de x es igual a y elevado a menos 4 por y'.
¿Ya? Ahí está mi ecuación 2 y la ecuación 1. Así que en el examen, reemplazando 1 y 2, nos va a quedar de esta forma. Nos va a quedar menos 1/3 de la derivada de u respecto de x más u igual a x. ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar todo por 3 negativo. Derivada de u, derivada de x, menos 3u igual a menos 3x. Y aquí tenemos nuestra ecuación diferencial lineal de primer orden. Ahora sí, hay que encontrar nuestra mu de x. Mu de x va a ser igual a e elevado a la integral. Recuerden que aquí debería haber un signo más, pero esto dice menos 3 veces u. Así que vamos a tomar p de x como menos 3. Menos 3 de x. Igual a e a la menos 3x. ¿Ya? E a la menos 3x. Multiplicando e a la menos 3x en ambos lados, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda eso de ahí. Ahora, esto de acá, habíamos dicho que se transforma en la derivada respecto de x de e a la menos 3x por u, en este caso. ¿Ya? No tenemos y, tenemos u. Entonces, de este lado, hay que calcular la integral de menos 3x e a la menos 3x. Diferencial de x igual acá, integramos. Diferencial de x. En el caso de aquí, esta integral se simplifica con la derivada. Y en el caso de acá, vamos a usar nuestro buen derivado. ¿Para qué sufrir con las integrales? Se puede usar el derivado. Integramos. Y ahí está nuestro resultado. Lo voy a mover a este lado. Y es básicamente e menos 3x, x, bueno, 3x más 1 sobre 3 más c. A ver, esto de aquí está multiplicando, pasa a dividir, pero es simplemente como que pasara con, si está con menos 3, pasaría con más 3, ¿no? Esa e menos 3x por e a la 3x, se irían este espacio de acá, y quedaría esto de aquí, u igual a 3x más 1 sobre 3, pero de este lado tenemos esta constante c, que va a pasar a multiplicar este valor de acá, E3X.
¿Ya? Esa sería la solución, pero necesito U. Reemplazamos U es y a la menos 3, ¿no? Y a la menos 3. Y esto es igual a C, 3x más x más 1/3. Y esta es la solución general. Bien. Bueno, hasta aquí sería lo que es su examen, ¿no? Los prácticos tienen ecuaciones exactas. Hasta el práctico 7, ¿algún tema que Sí, falte? sí. Ahí, exacta. Es el 5. Exacta. Bien, che, pero ya no hemos pasado de la hora incluso. Modelo de examen, escuché que dijiste que iba a resolver después. Sí, vamos a resolver el fin de semana, me imagino. El examen es el 20, ¿no? Va, el 19, el Sábado, 12, ¿cuándo? próximo sábado de este 21. 21, creo. 1. Ah, ya, sábado 21. Ya, Entonces está bien, tenemos está una bien. clase más el jueves y bueno, la ayudantía el sábado también. Ujú. Sí. Ya voy a buscar bien los modelos. Si ustedes pillan igual, mándenlo al grupo donde no está el ingeniero, ¿no? Porque si lo mandan no está el ingeniero, obviamente no va a repetir las preguntas. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a terminar por esta noche. Recording stopped.